Hola, muy buenas. El Madrid ganó al Villarreal en un partido muy duro. Hay mucho que hablar. También del Castilla, también del baloncesto. Llega un parón de selecciones. De verdad, creo que este va a ser un programa muy completo. ¡Vamos! Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas, Garrett, ¿cómo estáis? Partido ayer que terminó muy tarde. Grabamos aquí el domingo por la mañana. ¿Cómo os encontráis? Buenos días, chicos. Pues mira, bien, victoria, 3 puntos contra un rival duro y a esperar ya el parón otra vez. Este sufrimiento para ver jugar a Liechtenstein y a San Marino, no puedo esperar de mis ganas de ver esos partidos, la verdad. Bueno, a San Marino sí, porque me cae bien el que lleva la cuenta en el antiguo Twitter. Muy bien, sí que dices tú, como dices tú, Jaime Marcos, ayer terminó el partido tarde, pero grabamos hoy pronto, el domingo, para que los que no lo sepan, y a mí esto me viene genial, y espero que se note, porque he de decir que cuando grabamos por las tardes, noches o noches, la neurona le cuesta, ¿sabes? Engranar, entonces mejor por la mañana. Yo creo que va a haber una mejor conversación. Sí. Yo desde aquí, bueno, primero saludos a la audiencia y como decimos siempre, os agradecimos el apoyo que nos dais, os pedimos como siempre que nos den likes, podéis hypear el vídeo, que es una cosa nueva que ha puesto YouTube, podéis hypear un número limitado de vídeos al día y este podría ser uno de ellos, es totalmente gratuito, evidentemente, os animamos a que os suscribáis y para que podamos hacer más cosas en el canal, tema de directos y demás, sí que os pedimos, supongo que los que nos escucháis, que muchos sois amigos y familiares y demás, aparte que suscribiros, que no os cuesta nada compartir los podcasts con amigos vuestros o con compañeros de trabajo, del grupo de padres del colegio o del club de padres, ¿de acuerdo? A nosotros nos ayudaría mucho porque, verás, hay cosas que estamos limitadas. YouTube no nos deja hacer una serie de funcionalidades si no tenemos más suscriptores. No vamos a vivir de esto ni vamos a trabajar de esto y esto es muy difícil que estemos monetizado algún día. Pero hay cosas que estamos limitados por nuestro número de suscriptores y nuestro número de visualizaciones. Así que de verdad os invito a que no os cuesta nada cuando sale un vídeo, le dais al botón de compartir y lo mandáis a ese grupo al cual os llegan tantos mensajes que nos interesan. Sed vosotros que mandáis un mensaje que no le interesa a los demás. Cefas, Garrett, ¿cómo haréis Dad la spam de tabarra, nuestro programa? dad la tabarra, hombre, dad la tabarra. Cefas no... Hay que empezar a hacer ahí, empezar a hacer cositas y hay que empezar a hacer ruido para poder hacer más cosas, que creo que el contenido está siendo muy guay, que cada vez está siendo mejor. Opinamos lo que sabemos, evidentemente sabemos poco, pero nos lo inventamos lo que no, y creo que está quedando bastante bien y creo que hay que seguir, hay que darle apoyo. Nosotros tenemos la promesa de Cefas y Garrett que enseñarán la cara cuando lleguemos a un número más alto de suscriptores. Nosotros seguimos comprometidos con el proyecto, sacrificando nuestro tiempo libre, nuestro tiempo personal. Garrett, como ya sabéis, es padre. Cefas y yo tenemos bastantes compromisos personales y profesionales y estamos dedicando nuestro tiempo a esto que es nuestra pasión, pero cualquier empujoncito es bienvenido. Repito que es totalmente gratuito, que no os cuesta nada de verdad compartir los vídeos. No vamos a secuestraros vuestro PayPal ni vuestra cuenta bancaria. Pero bueno, dejemos la parte rollo y aburrida y vamos a hablar de el Real Madrid Villarreal y lo que nos espera de camino. Así que, como siempre, comenzamos. Cefas, Garrett, os pido un breve titular del partido, muy breve, y el crack, el dandy, vaya día, que ya no me cuenta por interna que ya la gente especula cuáles van a ser nuestros crack y dandy, vaya día, antes del siguiente programa. El Madrid baila son de Vini, para mí el titular, el crack evidentemente Vini, creo que volvió a ser, gana el partido él, fuerza gol, fuerza penalti, fuerza expulsión, ya hablaremos luego de determinadas polémicas arbitrales, pero creo que fue el mejor, creo que se le vio con muchísimas ganas, trabajó, ayudó, peleó y encima estuvo acertado, no se puede pedir más. El dandy, a pesar de que odie esa posición, es Federico Valverde, es seguramente el mejor carrilero derecho del mundo, de los mejores. Él quiere empeñarse en jugar una posición que seguramente le haga menos futbolista o al menos que no le deja ver todas sus virtudes y ayer se vuelve a ver. Es el jugador físicamente más excelso seguramente de la plantilla y en esa banda derecha puede ser de lo mejor que podemos tener, ya sea de extremo, ya sea de lateral, ya sea de carrilero. El lateral es donde menos gusta, pero bueno. Y vaya día, aquí ya se me complica más, pero yo creo que se lo voy a dar. Mira, se lo voy a dar, yo creo que a los dos centrales, a Højsens y a Militao. No porque hicieron un partido malo, pero creo que el Villarreal, en la acción que nos coge en la primera parte, la única que llegaron, los dos volvieron a pecar de falta de
de falta de colocación, de falta de rapidez a veces, y creo que el resto no merecen para mí el Valladía. Creo que el Valladía se lo voy a dar a los dos, porque creo que si bien les hemos dado muchas virtudes y les hemos hecho muchas alabanzas, ayer no me gustó mucho su partido. Bueno, para mí mi titular es de trámite en trámite y tiro porque me toca, pero esta vez recuperando a Vinicius, lo cual es algo positivo y ahora hablaremos de ello. Evidentemente el crack tiene que ser Vinicius y aunque él está todavía lejos de su nivel, ayer se vio la versión más reconocible de Vinicius de los últimos meses, la verdad. Un jugador que tiene que destacar por su ratio de intentos por partido, su verticalidad, su rapidez y a la vez añadiendo ciertos registros como en defensa y demás que ayer se le vieron. Con lo cual, para mí, evidentemente, le sigo pidiendo mucho más a Vinicius, pero ayer fue el crack. Para mí el dandy de ayer se lo voy a dar, fíjate, a Jude, porque creo que le hemos dado muchos palos y creo que con razón. Creo que está muy, 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 muy lejos de su plenitud física, pero ayer sale y en 20 minutos te hace 2 ocasiones de gol. Y le vi hacer algo que no hace muchos jugadores del Real Madrid, que es cargar el área. Él tuvo 2 o 3 ocasiones de cargar el área, de rematar, que estuvo a punto de convertir, y que eso es lo que justo como equipo creo que nos falta, que es pisar más área, y Jude nos lo va a dar. Y luego Valladía, pues igual que a Jude le doy el dandy porque le hemos criticado mucho y ayer lo hizo bien, le voy a dar el Valladía a Carreras. Es decir, Carreras es un jugador que durante los primeros 5, 6, 7, 8 partidos lo hizo genial, fue uno de los más destacados del equipo, sin duda alguna, y se mereció muchas alabanzas por nuestra parte y por mi parte particularmente, pero ayer, no sé, se le vio muy mal. Yo creo que el partido de Atleti le ha debido afectar personalmente o a la cabeza, porque desde entonces se le ve una versión mucho peor. Aún así, sigue siendo un grandísimo futbolista y tiene destellos de esos destellos que nos enamoraron, pero para mí ayer y los últimos 2 partidos desde el Atleti, se le ve muy, muy, muy flojito. Entonces, espero que vuelva a reencontrarse y a sacar un poco de pecho y a tirar para adelante, que es lo que necesitamos con ese jugador. A ver, para mí el titular sería el Madrid que tiene que ser, porque me pareció que este es el Madrid que tiene que ser competitivo en los partidos grandes, con un 11 que ya diremos que nos parece súper reconocible y súper aplicable, que lo puede sacar en cualquier escenario y estaríamos contentos con ello. Ya lo haremos después, pero para mí el arbitraje que tiene que ser en un partido como este, que es ni el Madrid ni que nos dé ni que nos quite, sencillamente que se aplique la justicia, y acabé muy contento con los cambios también que había que hacer. Es decir, esto es, pues bien, nos marcan un gol, pero es el partido que tiene que hacer el Real Madrid y la dirigencia que tiene que hacer Xabi Alonso desde el banquillo ante cualquier rival de entidad. Recordemos, el Villarreal comenzaba la jornada tercero en la Liga Española, ¿de acuerdo? El crack, evidentemente, es Vinicius, un gol marcado, un penalti provocado, penalti que luego él mismo transforma, luego hablaremos del partido de Vinicius, muy determinante, provoca la expulsión de Mourinho, pero es que provoca la expulsión de Mourinho porque había sido una amenaza para Mourinho ya la primera parte, igual la segunda amarilla es rigurosa, lo comentaremos luego, pero quizás debe haberse incluso expulsado antes Mourinho. Hace el partido, hace el mejor partido desde luego que ha hecho Vinicius con el Real Madrid en muchos, muchos meses. Igual desde el partido contra el Dortmund del año pasado, no hace un partido tan brillante Vinicius. El dandy, yo comparto con Garrett, yo se lo doy a Jude Bellingham, me gustó el partido de Brahim, creo que Franco Mastantuono dejó acciones interesantes, Valverde lateral derecho creo que lo hizo bien, para mí no lo hizo increíble, que hizo un partido correcto, no me pareció tampoco de muchísimas alabanzas, pero para mí el dandy es Jude Bellingham, me gustaron mucho los minutos de Jude Bellingham desde la media punta, creo que demostró que puede encajar muy bien detrás de Vinicius y de Mbappé y delante de Arda Güler, que es el lugar el que yo creo que le corresponde en este Real Madrid, y fue muy dañino, no marcó ningún gol, no dio ninguna asistencia, pero generó mucho peligro y creo que el picota de Bellingham, como diría nuestro querido Diego Torres, puede ser brutal en ese lugar, además de mucho trabajo defensivo. Y el Valladía, siendo un partido bastante aceptable del Real Cruz y un partido correcto, Hausen tiene algún error que le ha criticado Cefas, Carreras tampoco está muy allá, como dice Garrett. Yo creo que está peor Hausen que Militao ayer. Yo se lo doy a Dani Ceballos y voy a explicar por qué. Dani Ceballos ayer era, vale, digamos, igual el 11 gana el Real Madrid, salvo igual Dani Ceballos, que nos puede chirrear un poco. La primera parte del Real Madrid fue muy espesa, muy espesa. A mí me pasa que
en el Bernabéu yo estoy en la gran animación, entonces yo, pues, normalmente en Madrid, normalmente, con fortuna, la primera parte, el Madrid suele, si gana el sorteo, desde luego siempre, ataca la segunda parte en la otra portería. Y ya ataca o sea, ataca la primera parte en la otra portería, ataca en mi portería en la segunda parte, que es la portería de las remontadas, ¿vale? La primera parte, entonces, yo la suelo ver, pues veo cuando el Madrid ataca más en el otro terreno, lo veo más lejos de mí que en el mío. Pero aún así, cuando el Madrid no juega bien, evidentemente me entero. Y la primera parte del Madrid ayer fue muy cemento armado, fue muy pastosa, generó muy pocas ocasiones de gol, generó poco peligro. Yo no le recuerdo realmente ninguna parada de mérito a Arnau. Y personalizo en Ceballos porque el Real Madrid tenía como armador de juego, aparte de Arda Güler, que creo que sí que estuvo mejor, a Dani Ceballos. El rol de Militao y Hausen es crear juego desde los centrales, pero no es su principal tarea. El rol de Vinicius es equilibrar y luego lo haría después. El rol de Mbappé es finalizar. El rol de crear juego corresponde al centro del campo. Un centro del campo con Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler ayer, en un 4-3-3 bastante claro. Y para mí Ceballos ni fue dañino, ni creó grandes ocasiones de gol, ni hizo un dominio contestatario que hiciera que el Villarreal estuviera encerrado pero sin sufriendo. Para mí el Villarreal no sufrió la primera parte y como para mí está más peor que Güler, pues se lo doy a Dani Ceballos. Pero bueno, tampoco mucho más. Dale, Garrett. No, creo que es muy interesante porque tú has comentado algo que yo estoy de acuerdo y es que Valverde y Cefas, por favor, rebátenos, pero para mí Valverde ayer no se le vio demasiado en el lateral derecho, es decir, yo no le vi un partido de ida y vuelta, no le vi incorporarse mucho o excesivamente al ataque con una claridad tremenda. Sí que es cierto que en la segunda parte sí que le vi un par de buenísimas recuperaciones hacia atrás, pero es que el tío es un avión, es que es un puto avión, es como Nuno Méndez. No sé, habría que ver quién corre más, pero es un avión. Entonces tuvo un par de bajar como un misil y robar balón y salir hacia adelante que dije, joder, qué bien, ¿no? Pero sí que es cierto que el resto del partido yo no le vi nada de ida y vuelta, nada de protagonismo. Entonces, no sé, Cefas, ¿tú qué le viste ahí? Porque yo no... Evidentemente mejor que en el centro del campo, porque eso para mí es obvio, pero no sé, ¿qué le viste tú que no le vemos nosotros? Hombre, desde luego el partido en la primera parte no es que no se incorpora, es que no se incorpora ninguno de los dos laterales. Es decir, no puedes exigir a Valverde llegar desde ese lateral, llegar a línea de fondo cuando las dos bandas están cubiertas por dos extremos bien abiertos, como son Vinicius y Mastantuono en la primera parte. Creo que el trabajo de Fede Valverde en la segunda, cuando ya el partido se rompe, el partido se abre, es un partido de vuelta, el que el partido puede acabar 3-1, como puede acabar 3-2 o puede acabar 4-2, luego la expulsión lo hace todo un poquito más sencillo, pero creo que en ese contexto de partido Fede hizo 3 recuperaciones cerrando el campo que me parecen fundamentales en ese contexto de partido. Y lo digo igual que Camavinga en esos 30 minutos, cuando sale en esos contextos de partido, los dos gestionan muy bien su aspecto físico. Camavinga, evidentemente, ayer recupera en un balón muy bien metiendo la pierna en un contraataque en el que encaraba el otro futbolista. Creo que también se incorporó un par de veces bien al ataque. Entonces, yo valoro mucho de Fede que en una posición que ya lo ha dicho él, que no le gusta, eso ya independientemente de que el entrenador le vea más o menos en esa posición, el compromiso y jugar y tener lo que él tiene, que es el aspecto físico. No le podemos pedir tampoco que sea el lateral que llegue, que ponga centros perfectos, pero sí que creo que se incorporó y hizo jugadas, sobre todo en la segunda parte, cuando el partido se abre, porque en la primera ninguno de los laterales llega, ninguno de los laterales hace nada. La primera parte es más por dentro, es más de intentar recuperación y presionar. Tuvo una muy clara Mastantuono, luego un muy buen centro, me parece que es de Vinicius, desde la banda derecha, creo que es la pierna cambiada, me parece que es de Vinicius, que remata a Tchouaméni y que se va rozando el poste. Creo que el fútbol no vino por esa banda. No puedes pedir a Valverde que haga algo que el equipo no está también creando para que él pueda hacerlo. Entonces yo creo que al mínimo que se le tiene que pedir, que lo hizo a la perfección en la segunda parte. Para mí por eso es el dandy. No es que fuese el segundo mejor del partido, sino que creo que en el contexto de partido en el que él tuvo que estar y tuvo que sacar sus virtudes, lo hizo perfecto, igual que cuando Jude Bellingham salió. Sí, o sea, cuando decimos el dandy no decimos es el mejor jugador del partido, es un jugador que sin ser el mejor nos ha llamado la atención y ya digo, para mí no es el dandy Valverde, pero desde luego me lo planteé, oye, pues si Valverde igual podía ser el dandy, ya digo, porque a mí no me convenció todo, pero ya pasamos a hablar del partido como tal y evidentemente lo primero es hablar del 11. Recuerdo que cuando salió la alineación estamos especulando, bueno, serán 3 centrales, igual Tchouaméni se incrusta como un central más y Valverde actúa como carrilero. La verdad es que
mi sensación es que Xabi Alonso, de momento, hasta la vuelta de Jude Bellingham, que ahora lo analizaremos, su 11 es un 4-3-3. Él es un 4-3-3 muy marcado, con Tchouaméni en medio centro. Además, Tchouaméni prácticamente lo juega todo. Y con unos roles muy marcados. Él tiene unos centrales titulares y unos centrales suplentes, unos laterales titulares y unos laterales suplentes. Y lo que es más interesante a nivel posicional, a nivel jugadores, su centro del campo es Tchouaméni, Güler y otro interior, sea Valverde o Dani Ceballos. La banda derecha, el titular es Franco Mastantuono y el suplente es Brahim Díaz. Además que el cambio prácticamente siempre son de por hombre. En banda izquierda, normalmente el titular es Vinicius y el suplente Rodrigo. Ayer sí que jugaron unos minutos juntos después de la lesión de Mbappé. Y Mbappé lo juega todo, pero si por un casual no está, pues Gonzalo puede tener algún minuto y demás, ¿no? Pero parece un 4-3-3 muy marcado y evidentemente los titulares de ese, o sea, lo más destacado de los titulares era Vinicius lateral derecho y Dani Ceballos en el centro del campo. ¿Quién de los dos les veis más recorrido de futuro como titular? Dani Ceballos en el centro del campo, asentado en esa posición de segundo interior de primera altura, quizás a la misma incluso que Arda Güler, o Valverde lateral derecho, le veis, o sea, sabiendo que Dani Ceballos tiene un trato de balón pues más fino que el que puede tener Eduardo Camavinga, que a mí me gustó bastante la segunda parte de Camavinga, o un Fede Valverde que se supone que está ahí como parche porque están lesionados Arnold y Carvajal, pero a mí al menos me cuesta mucho pensar que Xabi Alonso va a mantener a Fede Valverde titular en el lateral derecho con Arnold y Carvajal sanos. ¿Quién veis más probable de estar en un 11 de gala? Por ejemplo, el partido contra el Barça, muy fácil, dentro de 3 semanas. ¿Quién veis más fácil con todos sanos que sea titular de los dos? O incluso podéis decir, pues ninguno. Creo que ni Ceballos va a ser titular, ni Valverde va a ser titular en el lateral derecho. ¿Qué pensáis vosotros? Es que yo creo que cuando hablas de titulares y suplentes hay que hablar siempre, el contexto es el que marca la situación del equipo, ¿no? Yo creo que el partido del Barça, Trent no sé si llega, me parece que no, y Carvajal también va a llegar, creo que Carvajal es el que no llega, o Trent va a llegar muy justo. Entonces, en ese contexto de situación del equipo, Valverde va a tener que jugar de lateral derecho, o lo previsible es que Valverde juegue de lateral derecho porque no van a estar todos sanos. Si vivies, que yo creo que por eso los 11 hay que contextualizarlos siempre con la situación física del equipo, el momento de futbolistas. Si viviésemos en un momento ideal en el que todos están perfectos, todos están en el 99 de ritmo y todos están con la flechita del PES para arriba, en el que esto es porque yo no hablo de FIFA, hablo de PES porque me gustaba más, todos con la flechita para arriba, pues seguramente creo que la idea de Valverde del medio del campo con Tchouaméni y Arda Güler, creo que esa es la idea que tiene Xavi en la cabeza y creo que a todos a ese nivel creo que es bastante más factible ver eso y arriba ver el 4-3-3 que está dibujando. Pero el problema es dónde meter a Jude ahí, ¿no? Porque yo creo que si Jude está físicamente bien, tiene que entrar. ¿Quién cae? Franco está siendo completamente titularísimo y Vinicius para la ocupación de las dos bandas. Mbappé ahora mismo está a nivel killer total. ¿Quién cae de ese 11 para meter a Bellingham? Pues yo creo que es que va a ser Arda Güler. Es que, y ya vimos que contra Atleti, en el momento que Arda Güler cae, el equipo cae. Entonces Arda Güler no puede salir. Va a ser Federico Valverde y metes a Bellingham en el medio. Es que no sé cómo va a buscar ese dibujo. Yo creo que hay que contextualizar cada 11 en función del rival y en función de cómo lleguen los futbolistas. Creo que contra el Barça Valverde tiene que ser lateral derecho porque no va a haber otro. Creo que en el medio del campo, evidentemente, Tchouaméni y Arda Güler son titularísimos y el tercero es donde vamos a ver si cambia el sistema a pasar un 4-2-3-1 o en otro esquema con un rombo para poder meter a Jude Bellingham haciendo, como tú has dicho, de picota, entrando en segunda línea, pero manteniendo esos dos extremos bien abiertos y Mbappé, o cambia el sistema para meter más a Bellingham en el medio del campo en el 4-3-3 y baja del equipo, en este caso ayer quitar a Dani Ceballos y meter a Jude Bellingham más en la base, que me parecería bastante complicado porque no le veo ahí. No sé la idea que va a tener Xavi. Creo que contra el Barça, contra el Atleti ya vimos que no fue el planteamiento correcto. Vamos a ver contra el Barça, que es el siguiente. Ayer el Villarreal es un muy buen equipo, es un equipo que no es un equipo que viene a especular, es un equipo que iba tercero, que ha jugado Europa, que ha empatado contra la Juve hace nada y que con un gran entrenador, me cae fatal, pero es un gran entrenador. Y creo que contra el Barça va a mantener la idea, salvo que Bellingham ya llegue bien, que hay un paro en el que no va con Inglaterra, tiene 2 semanas para seguir el tono físico y veremos cómo reestructura para encajar esa pieza. A ver, empecemos por lo de ayer. Yo creo que ayer Xavi saca el 11 que debe.
y deshace muchos de los errores y meteduras de pata que hizo contra el Atleti. Punto. A mí eso me encanta porque eso significa que es un entrenador que mete la gamba, lo reconoce, recoge cable y lo arregla después. Y es el 11 que debe porque es el 11 en el cual tú dejas a Jude en el banquillo porque no está para esos trotes y se ve, y saques a Fede en el lateral derecho porque es la mejor opción que hay en la plantilla. Y punto. Mantienes el 4-3-3, que como decís vosotros, Cefres y Jaime Marcos, para mí ese es el esquema que funciona y que tenemos que mantener. Y mira, ya no voy a entrar en el 4-3 del principio. Yo no te voy a decir que tenemos que jugar con 4 defensas o 3 centrocampistas, pero yo creo que sí que debemos seguir jugando con 3 atacantes. Creo que la distribución de espacios de Vinicius, Mbappé y Franco, como está actualmente, se están entendiendo bien, está funcionando bien y es algo a lo que los jugadores están acostumbrando. Por tanto, yo esos 3 de arriba no los tocaría. Y como dice Cefas, todo depende del contexto, pero evidentemente no podemos nosotros pensar en 5, 6, 11. Vamos a pensar en el 11 tipo, en el 11 que sacaríamos y que tal. Entonces, para mí, evidentemente, si vamos de atrás hacia adelante, todo se comunica, pero para mí el lateral derecho es un poco problemático. Y es problemático por 2 razones. El primero, porque tienes a Carvajal, que es una leyenda del Real Madrid, que está más que probado en la élite absoluta como lateral derecho, pero que ya tiene una edad. Tienes a Trent Alexander-Arnold, que es un fichaje de relumbrón súper mediático de esa temporada que traes del Liverpool y que tienes que ver si se puede adaptar o no a la banda derecha. Y luego tienes a Fede Valverde, que quizás de los 3 es el que mejor te va a funcionar a nivel ida y vuelta, a nivel defensivo, a nivel físico, pero que te metería en un problema porque, 1, él no quiere jugar ahí, que a mí eso me da exactamente igual. 2, tienes que dejar el banquillo a una leyenda y a B, un fichaje de relumbrón. Entonces, para mí, eso es un problema más político que otra cosa. Si fuera deportivo, para mí el lateral derecho debería ser Fede Valverde. Pero como esto no es un tema solo deportivo y hay mucha política involucrada, pues no sé cuál va a ser la solución que se ve. La defensa está clara, el lateral está claro. En medio del campo, para mí, un medio del campo titular tiene que ser Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham. Evidentemente, Güler no le puede sacar del equipo, es el mejor centrocampista del equipo como tal, entre comillas. Jude Bellingham en 20 minutos te da mucho, si está bien en 90, evidentemente es top 3 de la plantilla y arriba, como decía, para mí esos 3 son intocables. Entonces, si de mí dependiera, debería ser así, 4-3-3, lateral derecho Valverde, centrocampismo, por así decirlo, Güler, Tchouaméni, Bellingham y arriba Mastantuono siguiendo en el 11. Ahora bien, ¿qué va a ser? No tengo ni idea, pero para mí eso sería lo que tiene más sentido. Ojo, la temporada que viene, pongámonos que siga así. ¿Debería el Madrid fichar un extremo derecho que sea plenamente titularísimo del equipo? Lo mismo sí. Lo mismo Mastantuono está jugando ahora mismo en el extremo derecho por circunstancias, entre comillas, y debamos fichar un extremo derecho o quizás pasar un 4-4-2 y fichar un centrocampista adicional. Eso se verá para la temporada que viene, pero para esta yo creo que esa es la mejor opción. A ver, me parece súper interesante lo que estáis comentando. La cosa es que Jude Bellingham es la portada del FC25. Jude Bellingham es la imagen de Adidas. Tú vas a la tienda del Real Madrid del Bernabéu y ahora hoy no sé, pero durante un tiempo tú vas y hay una sección específica dedicada a productos de Jude Bellingham. Eso no tiene ningún otro jugador del Real Madrid, evidentemente porque Vinicius Junior y Mbappé son de Nike. Jude Bellingham hace tan buena primeros meses en el Real Madrid que a los 4 meses en el Real Madrid y el Madrid le renueva su contrato. Jude Bellingham, el Madrid no puede permitirse que Jude Bellingham no es que no sea titular, es que no sea protagonista en este equipo. Evidentemente la estrella es Kylian Mbappé, pero después es Jude Bellingham. Entonces, y Jude Bellingham es un muy buen jugador de fútbol, que sí ha tenido un año malo, muy bien, pero tú le ves en el campo, o sea, estos jugadores que el campo no engaña. No será un tío finísimo con el balón, no tendrá la precisión con el pie de que tiene a Kroos y Modric, pero es un tipo que tiene un recorrido tremendo, que tiene gol, que tiene llegada, que tiene trabajo defensivo, que es bueno asistiendo, se le ha visto poco en esa falta, pero es bueno asistiendo, y que de verdad el Real Madrid ha hecho una gran inversión por él y que tiene que ser protagonista en el Real Madrid. Entonces, mi gran pregunta es, en este 4-3-3, ¿dónde entra Jude Bellingham? Pues para mí, meterle en banda, en el extremo derecho, en el extremo izquierdo no tiene sentido. Pero creo que, Javi, solo por decirlo, creo, Javi, que nadie
Y vamos, quien lo haga, nadie cuestiona a Jude, creo Bueno, yo. bueno, primero, de todo el mundo piensa, o sea, en esta vida te asombrarías de las cosas que dice la gente. Y segundo, quien dice, bueno, pues Jude Bellingham, que compite, que sea suplente de que él y Franco compitan por un puesto en la banda derecha, o sea, o no, ahora mismo el titular tiene que ser Ceballos. Bellingham, pues es peor que Ceballos. Bueno, esto es como lo de la vaca de Lezama, ¿no? Hay Sí, sí, sí. las vacas también ven mucho fútbol y no tienen ni puta idea. Pues yo creo que hay gente pato, pero, hombre, O yo sea, quiero Pero entender que la gente yo que creo que, sabe pero que no. las críticas a Jude Bellingham vienen más porque nosotros, cuando tú fichas a un jugador, y bien lo ha dicho Javi, con todo lo que lleva detrás aparejado, llega y te hace, pasa por encima de las expectativas que tú tenías, pues tú el siguiente año esperas que mantenga ese nivel. Y el año pasado bajó mucho. Por eso entiendo que haya gente que diga, ay, pero es que tiene que volver al nivel que había al principio. Entonces yo creo que eso es una cuestión progresiva y es una cosa que acabará entrando en el 11, es evidente, ya no porque lo patrocine Adidas o porque sea un jugador, sino porque cuando llegó al Madrid estuvo a nivel de Balón de Oro durante 4 meses, estuvo a nivel de Balón de Oro durante 4 meses, luego pues lesiones, el hombro lo que lo ha llevado aparejado, peleas con los árbitros, una forma de descentrarse del nivel deportivo que tenía, pero Jude Bellingham en el momento en el que esté mínimamente bien, porque ayer se le vio que boqueaba cada vez que daba 4 carreras, o sea, llegaba sudando y boqueando al área cuando hacía esas incorporaciones, cuando físicamente esté, y a lo mejor le cuesta un poco más que otros futbolistas, por su forma física, es más grande, más fuerte, más alto, le costará a lo mejor encontrar ese ritmo competitivo, pero en el momento que lo tenga, yo no dudo que Jude va a entrar y va a ser titular en los partidos importantes, donde, como ha dicho, yo creo que es evidentemente en el medio, no va a quitar a ninguno de los dos extremos, imagino que adaptará un poco el sistema para que no sea tanto en la base, sino que pueda también incorporarse, pero creo que dudar de que Bellingham puede ser titular o debe serlo cuando esté bien, me parece, como ha dicho Compi Garrett, un poco de saber poco de fútbol, en mi opinión, ¿eh? O sea, los mejores jugadores, salvo que por circunstancias específicas su puesto se adecue mucho a la banda, puede ser un caso en Lamine Yamal, o puede ser el caso de las primeras etapas de Cristiano Ronaldo o las primeras etapas de Leo Messi, o extremos puros como Arjen Robben o Ribéry. Los mejores tienen que jugar en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro sencillamente toca más la bola. Cualquiera persona que haya jugado al fútbol, ¿quién toca más la bola? ¿El medio centro o el lateral derecho? Pues el medio centro porque está en el centro, donde pasa el juego. El lateral derecho solamente toca la bola si la bola pasa por su sector. El medio centro va a estar siempre en contacto con la pelota. En el caso de Jude Bellingham, que evidentemente no es un medio centro, puede brillar como media punta y yo lo que yo pienso es que puede brillar como lo que es la figura del interior de segunda altura, como segundo interior en un 4-3-3. Creo que puede ser decisivo. Es decir, Jude Bellingham evidentemente no tiene pito, no tiene esa finura en el pase que tenían los elegidos Kroos y Modric, pero es un tío que no es cojo, que no es un tronco Jude Bellingham, ¿de acuerdo? Que el año pasado yo creo que está muy lastrado por sus problemas físicos, creo que también ha tenido algunos problemas de lo que digo, yo le llamo carreras demagógicas, de presionar balones que a veces no tienen ningún sentido y eso le afectó físicamente. Yo creo que el año pasado el Real Madrid tiene muchos problemas para crear fútbol y Jude Bellingham intenta resolverlos y fracasa porque no es un armador de juego. Es decir, Jude Bellingham jamás va a ser un cross ni se le pide que sea un cross. Se le pide que sea el que reciba el pase de un cross, ¿de acuerdo? Y esa labor sí que la puede hacer muy bien. Entonces, yo creo que en este 4-3-3 claramente su sitio es junto a Tchouaméni y Arda Güler como ese segundo interior y eso para mí supone, lo siento mucho, decirle adiós a Federico Valverde. Salvo que Tchouaméni esté lesionado y el Madrid quiera probar a Valverde como mediocentro con muchísimo vuelo, que yo creo que es un rol que podría realizar, o en el caso de una lesión de Arda Güler, intentar probar o sea, porque no hay más remedio, pero fijaos, si es que si lesiona a Arda Güler, prefiero meter ahí a Dani. Es decir, para mí, Ceballos se tiene que ser el suplente de Arda Güler. O sea, para mí los roles son del centro del campo de 3. O sea, para mí, o sea, sabiendo que, o sea, a ver si me compráis esta teoría, ¿vale? El Madrid, su esquema de base es un 4-3-3. Porque lo ha dicho antes, ¿vale? Es que realmente el Madrid cuando mejor ha jugado. Y el Madrid lleva más de una década jugando 3-3. El Madrid lleva muchos años jugando 4-3-3, salvo excepciones cuando Isco brilló con Zidane de media punta. La Champions de 2024 sí que es cierto que el Madrid se queda un poco cojo y al final jugamos una especie de rombo en el medio, con Bellingham entrando muchos de atrás. Pero el Madrid históricamente lleva muchos años con un 4-3-3 y parece la plantilla está confeccionada para un 4-3-3. Para mí, mi 4-3-3, mi titular de Real Madrid es contra el Barça el 20 y pico de noviembre es mediocentro titular Aurelian Tchouaméni, suplente Camavinga,
que es un jugador diferente a Tchouaméni, te da una serie de cosas de ida y vuelta, de correr en conducción, que no te da Tchouaméni. Y Tchouaméni, evidentemente, tiene unas virtudes de fijar que no tiene Camavinga. Interior creativo titular, Arda Güler. Arda Güler como el nuevo Toni Kroos. Arda Güler no tan pegado a la base y con opción de darle pases a Kylian Mbappé, pero como primer creador y armador de juego. Un tío que te toque 70, 80 veces la bola por partido. Suplente de él, Dani Ceballos, que es nuestro otro interior creativo. Interior de segunda altura, interior con vuelo, interior que llega arriba, Jude Bellingham. Suplente, si no está jugando en la banda derecha, Valverde, que es evidentemente un jugador con muchísimo vuelo, muchísimo recorrido. Y, por ejemplo, si estuviera jugando Fede Valverde de lateral derecho, ese rol de centrocampista con muchísimo recorrido, perfectamente lo podría hacer Eduardo Camavinga. Y luego ya en las bandas, ya he dicho, parece muy claro que tenemos izquierda Vinicius Rodrigo y derecha Franco Brahim. ¿Qué opináis vosotros? Yo es que para mí lo veo muy claro y entonces el sacrificado es el uruguayo. Y además es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que y dijo el otro día, lo estuve pensando durante la semana, dijo el compi Garret el otro, me gusta llamar el compi Garret, suena bien. El compi dijo que, me ha gustado la expresión, me la voy a quedar. Dijo que cada vez era más del Real Madrid, menos de jugadores, ¿no? Creo que más o menos era por ahí la frase. Y cada vez estoy más de acuerdo. Yo creo que esto de no hay que ser justos con jugadores que han dado todo por el escudo, sí, evidentemente. Si es que eso no una cosa no quita la otra, pero dentro de Fede Valverde, jugando al lado de Tchouaméni, no pueden jugar los dos juntos, y lo hemos visto. No es un mediocentro creador, no es ese complemento perfecto que tú tenías Casemiro y luego tenías a los Kroos, Modric. Yo creo que Güler puede ser una mezcla entre los dos, entre ese Kroos y ese Modric, porque creo que tiene la capacidad para hacer las dos cosas, incluso brilla más, porque Modric cuando llega de media punta y acaba bajándolo a interior, que creo que también Franco acabará teniendo esa transición, ¿no? Creo que irá echando un poquito para atrás su fútbol cuando vayan pasando los años, como ya pasó con el Fideo, y creo que ese es el sino de ese futbolista. A día de hoy estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, Javi, con la distribución de puestos y con tu 11 titular y el 11 suplente, y creo que en un año con tantísimos partidos, esto debe ser así, porque vas a jugar muchos partidos, va a haber muchas lesiones, ya en el primer mes hemos tenido a los dos laterales derechos lesionados, es decir, esto va a pasar y ocurren cosas, pero es bueno tener tu 11 titular para el día que venga los de Hansi Flick a jugar aquí. Ya el otro día y el año pasado, bueno, que no pudimos ver el partido por temas de bodas y amores y demás, que lo vimos de aquella manera, creo que el Madrid tiene en la primera parte, en los primeros 20 minutos, uñas para ponerse 1 y 2-0. Creo que la gran virtud del Barça a la vez es su gran pecado cuando llegue aquí. Ya hablaremos en largo y tendido cuando hagamos la previa. Pero creo que en esa opción en la que hay que buscar la rapidez, la espalda y esos milímetros, creo que tienes que tener un equipo bien armado para eso. Entonces, mi duda es si va a meter cemento armado y va a intentar lanzar al equipo hacia arriba, en vez de meter con Güler lo que hizo contra el Atleti, pero intentar hacerlo mejor, que creo que no, porque ya ha aprendido. Y creo que la distribución que has dicho de equipos y acabar metiendo a Bellingham porque entrará de titular, creo que acabará por solidificar y por dar fútbol al equipo, y además con esas llegadas en segunda línea del inglés que es indetectable y que son muy peligrosas. Y creo que el 11 que has dado es el que más me gusta dentro de este esquema, y para mí es lo que va a sacar en 2 semanas. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo dejaremos para una próxima edición, porque no hemos hablado casi del partido de ayer, el tema más de 11 y demás, pero me gustaría pensar y discutir con vosotros cuál es la posición buena de Valverde en el centro del campo, porque a mí me cuesta imaginar, es decir, para mí es como Camavinga, es uno de esos jugadores que enumeras una serie de virtudes, pero que yo no sé encajar en el 11 más allá del lateral derecho para que tenga de verdad un impacto en el juego. Es un tío que no sé cómo encajarlo. O sea, pero bueno. O sea, yo creo que Valverde lo haría muy bien si tuviera al lado a Toni Kroos. Toni Kroos, 2000, no te hablo ni siquiera de 2024, pero con Toni, o sea, el Toni Kroos menor de 2024, aunque Toni Kroos es un temporada de 2024, pero que no es un Toni Kroos con un prime, con un físico deslumbrante como podría tener en 2016-2017, que aún así yo nunca olvidaré, en la final de Milán que estuve yo, minutos 70 partido, con Kroos en una exhibición, le quita por Isco. Kroos nunca ha sido un jugador que la final del año 2017, año siguiente en Cardiff,
también sustituye a Toni Kroos, esa famosa imagen que se retira aplaudiendo, se pone a hacer así y saluda a la gente haciendo así. Esa imagen la tengo yo grabada con la camiseta morada. O sea, es para mí imagen icónica de Kroos. Kroos haciendo así, saliendo de Cardiff, la tengo grabadísima a fuego. No hablo de ese Kroos físicamente deslumbrante, incluso un Kroos menor. Ese tipo era capaz de sujetarte al centro del campo teniendo a Tchouaméni y a Valverde al lado. Pero es que el Madrid ya no tiene ese Toni Kroos. Entonces, sin ese Toni Kroos, tenemos a Arda Güler que está aprendiendo a ser Toni Kroos, está aprendiendo a ser Luka Modric, creo que has dicho tú, Cepas, que puede ser una especie de mezcla entre los dos, evidentemente sin los niveles, pero hasta que lleguemos a ese nivel, Fede Valverde no puede sostener un centro del campo porque no tiene ese talento creativo ni lo ha tenido nunca. Y que no me hablen de que en Uruguay distribuye el juego porque la selección uruguaya no juega un fútbol creativo, ni de asociación, ¿de acuerdo? Entonces, su sitio en el centro del campo no existe si no tiene un Kroos al lado y el Madrid no lo tiene. Y no creo que haya un Kroos fichable. No va a Madrid a fichar ni a Pedri ni a Vitinha. No sé si Fabián Ruiz puede ser ese jugador y si es fichable. El Madrid eligió no fichar a Zubimendi este verano, pudiendo ficharlo. Tu pregunta, Garred, es que no, ese sitio no existe. Sin Kroos no existe. Pues ya está todo dicho. Bueno, en fin, vamos a hablar un poquito del partido de ayer. Llevamos media hora hablando un poco más del futuro, pero el partido de ayer, para el que no lo viera, que sé que nos escucha bastante gente que no ve el fútbol, lo cual no pasa nada, porque es bastante comprensible, porque la vida es complicada. El Madrid, ya digo, una primera parte bastante pastosa, con este 11 que hemos ya hablado largo y tendido, y luego se rompe la segunda parte cuando marca gol Vinicius, un gol con cierta fortuna, luego provoca un penalti, más adelante la expulsión de Mourinho, y luego hay una serie de cambios que yo no sé si, en vuestra opinión, mejoran al equipo. Quita a Arda Güler, recuerdo bastantes quejas y críticas porque en mi zona porque quitaron a Güler, entró Jude Bellingham por Güler y luego se retiró Ceballos por Camavinga. Creo que el Madrid buscaba romper el partido con esos cambios y efectivamente lo hizo. Villarreal genera más ocasiones de gol, pero también el Madrid logra cerrar el encuentro con el tercer tanto. Entonces, de hecho, el 2-1, el 2-0 llega ya con los cambios. El 2-0 llega ya con Camavinga y con Bellingham dentro y Güler y Ceballos fuera. Y luego los cambios finales, Franco por Brahim, hombre por hombre, y Rodrigo por un Mbappé tocado. Os quiero preguntar eso, comentarios sobre el partido. A mí me sorprende el 11 del Villarreal, para el que no esté un poco pendiente. Mi Cauche, que fue el que marca el gol, que era el delantero estrella suplente. Nicolás Pepe, que para quien tenga comunio da muchísimos puntos, está siendo titular, está siendo claro en el Villarreal, está de suplente. Pedraza, que es otro jugador muy importante, suplente. Dani Parezo, leyenda de los bares de Madrid, un hombre que conoce 50 marcas diferentes de productos alcohólicos, entra en el minuto 86. Bueno, ¿qué apuntes dais del partido y del rival? Bueno, yo creo que el Villarreal, y es una de las cosas que también dijo Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic Club de Bilbao, creo que ya cuando tienes doble jornada todas las semanas, creo que hay que rotar mucho, ¿no? Yo creo que tienes que tasar muy bien tus partidos y saber a dónde vas y en qué campo estás jugando. Yo creo que lo que hizo Marcelino nada más empezar es saber que venía un campo difícil, un campo complicado, habían tenido partido entre semana contra la Juve, un partido duro, empate a 2, y sabían que estos 3 puntos son complicados de sacar siempre el Bernabéu. Entonces yo creo que él sale un poco a un equipo poco reconocible, porque es cierto que es poco reconocible, y yo creo que la primera parte logra lo que él quería, mantenerse vivo, ¿no? Y seguir vivo hasta el final para luego sacar a tus piezas y a tus jugadores franquicia, como son Mika Otache y Nicolás Pepe. Y además son jugadores que te dan mucho, porque ya lo vimos que cuando salió el georgiano metió un golazo y tuvo otra jugada que se revuelve y pega un zambombazo que se va rozando el larguero. Entonces creo que el planteamiento es bueno. Creo que en la primera parte el Madrid no es tan terrible, creo, como hemos señalado. Creo que sí que tenemos 2 o 3 ocasiones claras. De hecho, para mí son bastante claras. La de Tchouaméni, que remata y se va rozando el palo. Una remate de Franco Mastantuono, que ya con Arnau Tenas vencido y tirado al suelo, la saca muy bien Renato Veiga. Entonces yo creo que la primera parte, y además hay 4 o 5 presiones, creo que no está mal. Al final nos cuesta definir, nos cuesta generar ocasiones muy claras, pero tampoco es tan terrible. No es de las peores que yo he visto. Luego, el Villarreal tiene la ocasión casi más clara de la primera parte, en un error defensivo, en un gran pase desde el medio del campo en el que mide mal Huijsen y Militao, y la saca muy bien Courtois. Más error para mí el delantero, que Courtois ya estaba tumbado en el suelo y se la tira por abajo. Cuando se la pica un poco era gol seguro, pero bueno, venía una carrera larga, era difícil de definir.
Y luego la segunda parte, Vinicius abre el partido con un gol, que hay que tener esa fortuna, pero hay que hacer esa jugada, hay que pegar a puerta, hay que tirar, hay que desbordar. Al final la fortuna también hay que buscarla, ¿no? Y esas jugadas son la marca de la casa de Vinicius, ir un poco hacia el centro, buscar ese recorte hacia el área. Ya había hecho 257 arrancadas contra Mourinho en la primera parte, que sufrió muchísimo el lateral. Un lateral, por cierto, me gustó bastante. Y luego en la segunda parte llega el gol, el partido se abre, es un partido más de ida y vuelta, y a tenor de los cambios creo que ahí es mucho mejor Camavinga que Arda Güler, ¿no? Creo que cuando el partido se abre, el partido es un partido de ir y venir con mucho más espacios. Camavinga es un futbolista fantástico. Entonces yo creo que ahí mete un poquito más, digamos, de ese cemento armado con el 1-0, como siempre hablamos, pero a la vez un jugador que es capaz de saltar líneas, que es muy excelso físicamente, que es bueno con el balón en los pies. Entonces creo que los cambios son correctos. Y además se ve que en la siguiente jugada Vinicius fuerza un penalti que para mí está en el límite, se puede pitar o no se puede pitar. Luego el gesto de Mbappé de dejar tirar el penalti a Vini, que no lo tira bien, está a punto de fallar, pero bueno, que marcamos el 2-0. Luego el Villarreal ya se produce la expulsión, te mete el 2-1 un poquito antes de la expulsión con un gran gol de Mikau Tache. Luego se produce la expulsión, para mí muy al límite, pero también hay que ver que las jugadas que ya había, las faltas que ya había hecho Mourinho antes, no solo por la que se le expulsa, creo que por acumulación de faltas también se pueden sacar tarjetas. Y al final ya con uno más, el Villarreal lo intenta, pero hay espacios y una muy buena presión de Bellingham acaba con el tercero de Mbappé. Entonces, para mí, partido que se saca los 3 puntos contra un rival duro, siempre jugar doble partido en una semana siempre cuesta y hay que sacar los puntos, y veremos. Hoy hemos dormido líderes, veremos si el Barça es capaz de ganar en Sevilla, que todo parece que sí, pero bueno, hay que acabar la jornada y creo que son muy buenos 3 puntos. A ver, después del análisis totalmente pormenorizado de Cefas, voy a dar yo un poco más una pincelada de los tres o cuatro cosas que me dejó el partido de ayer. Cuando me has pedido antes el titular, Javi Marcos, yo he dicho de trámite en trámite y tiro porque me toca, y es que para mí los partidos me parecen eso, trámites. Lo que veo es un equipo con cierta solidez, con cierta seriedad, que maneja los partidos, para mí, hasta llegar a dormirlos en cierto... O sea, a mí el Real Madrid ayer no me emocionó. El Real Madrid esta temporada no me está emocionando. Veo cosas y hay momentos, a mí personalmente, desde mi punto de vista, veo cosas, hay cosas interesantes, pero a mí no me emociona. Entonces yo creo que el Madrid es muy bueno controlando así los partidos y demás, estando en campo rival, pero tiene para mí poco veneno. Ayer hasta el minuto no sé cuánto solo se hace un par de tiros a puerta, no hay realmente peligro sobre la portería. Y yo creo que eso eso se tiene que trabajar. No pisamos área, es que el equipo no pisa área. Entonces, ¿por qué? Pues no pisa área principalmente por los jugadores que tiene. No tenemos un delantero centro. No está Jude Bellingham, que volvemos a decir, es un tío que carga mucho área. Entonces, así para mí es complicado. Por mucho que Mastantuono pueda poner algún centro, o Vini también, o Vini intenta hacer su típica jugada por la banda, que la hace y ayer estuvo muy bien, como hemos dicho, para mí no cargamos área. Entonces, si no cargamos área, por dentro no tenemos mucha fluidez, porque no hay muchas paredes. Sí que hay paredes entre jugadores, pues que sé, Mbappé, Güler y demás, pero no tienen, pero son muy, para mí, alejados del área. Para mí no cargamos, no cortamos, no atacamos el espacio en el área. Entonces, claro, si tienes ese tipo de jugadores, no vas a generar mucho peligro. Entonces, para mí, la primera parte fue bastante sosa. Control, sí, pero sin mucha gracia, hasta que llegó el chispazo, evidentemente, de Vinicius, con un poco churrigol, pero también cuentan. Y luego ya pues se precipitó todo con el penalti y demás. Entonces, para mí, sigue siendo un trámite, sigue siendo un equipo que no me emociona. Veremos cuando Jude empieza a entrar de verdad, y ahí veremos algo más. Y cuando los jugadores pues empiecen a volver a tomar por así decirlo, su nivel real. Carreras para mí está mal, pues cuando vuelva a ser el que fue al principio de temporada. Cuando, no sé, todavía quiero ver un partido en el cual Mbappé y Vinicius tengan los dos un buen partido. Por ahora, si uno hace un buen partido, el otro hace un partido normal, regular o tirando a malo. Entonces, quiero verlo. Entonces, yo creo que vamos a tener que seguir trabajando. Quiero ver que llegue la Copa y haya rotaciones y Camavinga tenga un partido completo y Endrick pueda jugar, que no ha jugado todavía.
Entonces, para mí eso, trámite, Vinicius un poco más recuperado, a ver si seguimos así. La pena es el parón de selecciones, que como dices tú, Cepas, es emocionantísimo y de verdad que lo deseo fervientemente. Pero bueno, para mí, eso, partido trámite, equipo por ahora que saca los partidos y los puntos sin sudar demasiado, pero sin emocionar especialmente, que oye, a mí, mientras lo siento, aquí voy a ser muy madridista, mientras se gane, pues me da un poco más igual, pero bueno, yo creo que hay que tener un poquito más de volumen ofensivo. Y luego el Villarreal, pues nos jugó como nos han jugado el 95% de los equipos, salvo el Atlético de Madrid, que es cerrado atrás e intentar buscar una contra. Evidentemente, nuestra defensa no es muy rápida corriendo hacia atrás, salvo Militao, que es un poco más rápido. Ni Hausen es rápido, ni Carreras especialmente rápido, ni Trent es especialmente rápido. Carvajal tiene una edad, Valverde evidentemente es un avión, ese sí, pero en salida de contraataque yo creo que ahí somos bastante vulnerables. Entonces, encerrado atrás, queriendo salir hacia adelante, quizás propuso un poco más en la segunda parte, porque también el Madrid les dejó con los cambios y demás, pero tampoco creo que fuera un equipo que nos pusiera en muchísimos aprietos. Y conforme a los cambios, pues Brahim no desentonó, o sea, que tan mal. Rodrigo le vi muy chupón, como queriendo hacer su jugada y no le salió. Y me parece que ese no es el camino para tener más minutos, que por cierto, Vinicius titular. O sea, la broma esta de Rodrigo Vinicius creo que tuvo poco recorrido, aunque los medios evidentemente les encanta sacarlo para tener clics y dar que hablar. Yo creo que evidentemente Vinicius es el titular para Xavi y para cualquiera que tenga dos ojos en la cara. Y luego Jude, como decías tú, Cefas, boqueando y hecho polvo, pero en 20 minutos te hace 2 ocasiones de gol, que con un pelín más de suerte, uno de ellos te lo mete, o si no los dos. Entonces, para mí, evidentemente, es un jugador... Y el tercer gol viene de un robo suyo, ¿eh? Viene de una presión, un balón que va al suelo y lo recupera él. Eso también es justo. Sí, sí, totalmente. Entonces, para mí, esa sería un poco mi lectura. Equipo que no propone demasiado, victoria de trámite, Villarreal atacando atrás y saliendo a la contra, y los cambios bien, pero sin tampoco volvernos locos. A ver qué pasa cuando vuelvan de selecciones. Bueno, yo creo que ya hemos analizado bastante el partido. La polémica arbitral, de verdad, creo que es una cosa totalmente artificial. La segunda amarilla de Muñoz puede ser rigurosa, pero ya lo hemos dicho antes, podía haber sido expulsado perfectamente antes. El penalti me parece que también tiene muy poca discusión. Así que, bueno, creo que los tres somos del Madrid, no vamos a tampoco a debatir. Y penalti a Rodrigo al final, que tampoco lo quieren pitar porque no entra al VAR, porque ya el partido está solucionado, pero bueno. En fin, claro, digo, o sea, yo, Jaime Marcos, yo sí que quiero decir que para mí la expulsión es rigurosa, pero es rigurosa esa falta, porque yo creo que evidentemente pues Vini hace teatro y demás, pero... Y la normativa te dice que si no solo es una acción, si a lo mejor ha hecho 14 faltas anteriores, claro, y ya tienes tarjeta amarilla, la acumulación de faltas es tan tarjeta como una entrada en el medio del campo dura. A Tchouaméni le sacan tarjeta amarilla en la primera parte en una acción en la que se la saca muy bien también del Villarreal. Es que esto es lo que hay. Sí, yo no... Por eso yo pienso que con las que nos quitan y las que nos pitan a nosotros, creo que, vamos, quien tenga nada que decir sobre el árbitro ayer, pues evidentemente tiene intereses contrarios a lo que es la limpieza de la competición. No, efectivamente. Y bueno, ya digo, creo que hemos abordado bastante bien el partido. En el parón de selecciones tocaremos otros temas. Queremos hablar, si no en este parón, en el siguiente hablaremos de Superligas, hablaremos de la reforma del Bernabéu, que son temas muy pendientes, pero para cerrar este programa, como siempre, los dos temas que cada uno domináis, Castilla y baloncesto. El Castilla no ha jugado todavía, el baloncesto tampoco, pero sí ha jugado esta semana. Ha habido doble jornada de Euroliga, una victoria, una derrota. Te pregunto a ti primero, Garrett, como primero experto de referencia sobre baloncesto, ¿qué te ha dejado estos primeros partidos de Real Madrid, la máxima competición continental de baloncesto? Bueno, yo creo que estamos en un viaje. El viaje empezó con histeria, a través de lo que pasó en los ciertos partidos de pretemporada, lo que pasó en la Supercopa y lo que pasó contra la Virtus el martes, si no me equivoco, que se perdió el primer partido de Euroliga y evidentemente pues todos los foros y los fans estaban, pues eso, se liberaron los perros de la histeria, que se suele decir, y bueno, se cargaron bastante las tintas contra el equipo. No sin razón para mí, porque creo que el equipo no está bien, que hay jugadores que no están bien, que evidentemente tenemos que darle tiempo para que las nuevas ideas se instauren en el equipo, pero a la vez
yo creo que tampoco estamos siendo muy benévolos porque el grueso del equipo es antiguo, es el que estaba. Es decir, en una convocatoria normal, 9 jugadores ya estaban en la plantilla y 3 son nuevos, con lo cual para mí el equipo debería tener mucho más empaque y estar mucho más consolidado, pero bueno, yo creo que ahí sí que hubo bastante perros de la histeria que se revirtió un poquito con el partido contra Olympiacos, evidentemente uno de los top 4 equipos de la Euroliga, probablemente, por plantilla y por el dinero que le meten y demás, pero que en ese partido para mí se hizo un cuarto y medio malos, un cuarto y medio donde te pasan por encima, un cuarto y medio donde parece que sus jugadores son 10 veces más buenos que los nuestros, que no sé si son 10 o son 2, no lo sé, pero desde luego que lo pareció. Un cuarto normal y un cuarto y medio muy buenos, en los cuales se le dio la vuelta al partido, con lo cual se acabó con victoria, lo cual es una noticia buenísima y sobre todo a nivel, yo creo que anímico y a nivel también de grupo, a nivel de, oye, si nos ponemos todos a una y crecemos desde la defensa, los partidos, aunque sean tan complicados, se pueden sacar. Entonces yo creo que démosle más tiempo, sigamos dándole tiempo, pero también seamos críticos y yo espero que la dirección deportiva anote o tome nota, por así decirlo, de lo que nos falta, que es evidentemente peligro exterior. Hablaba el otro día con un amigo nuestro que conocéis vosotros, que decía, sí, es cierto que nos falta talento ofensivo por fuera, pero también los esquemas y las jugadas no están saliendo totalmente limpias para favorecer esos tiros liberados. Yo creo que es una combinación de ambas. Pero el equipo técnico ya lo tenemos para trabajar en la segunda parte. Ahora hay que espero que la dirección técnica se fije en la primera y nos consiga jugadores, o por lo menos un jugador que pueda tirar y meter, que esto no va de tiradores, va de metedores por fuera y que pueda generar sus propios tiros. Entonces, démosle tiempo al equipo, pero espero que la dirección técnica también esté trabajando en ello. Sí, yo no, solo pude ver el partido el martes, el jueves tenía compromisos deportivos en los que yo tenía que ser partícipe en el campo, entonces no lo pudimos ver con el compi que está aquí conmigo hablando, y entonces el partido de Olympiacos lo vi luego al día siguiente, el del Virtus. Creo que el señalar que cuando tú haces un 3 de 23 en triples y tienes una bola para empatar el partido, creo que algo también, a pesar de todo lo malo que has hecho, también has tenido que hacer bastantes cosas buenas para poder competir un partido en ese nivel de acierto, ¿no? Entonces yo hablando, y sobre todo yo de baloncesto es donde menos sé, me suelo basar en las opiniones y en lo que me enseñan gente que sabe mucho más que yo, que se dedican a esto, como gente que conocéis vosotros más que de sobra, que seguramente es el que mencionaba Garrett ahora. Y entonces ellos, eso siempre decía, que al final para meter ese tiro tiene que estar en el esquema perfectamente hecho para llegar el tirador perfectamente liberado, y eso todavía no están llegando a los esquemas limpios, está costando. Contra Olympiacos creo que se hace una muy buena segunda parte, creo que Mario tiene que ser el líder de este equipo y así lo hace en el de Olympiacos, junto con el Facu y evidentemente el rol de los nuevos jugadores se irá adaptando a estos... al peso que tiene la máxima competición europea. Hoy partido contra Gran Canaria y seguir construyendo y seguir creciendo. Hoy se quedan fuera otros 4 jugadores, debutará Almansa, está también convocado Greenwald, entonces creo que Escariolo va a rotar mucho. Creo que evidentemente lo principal es la Euroliga, creo que queremos ganar todo, pero la competición más deseada es la Euroliga, y creo que se ve hoy donde va a haber rotaciones en Liga contra Gran Canaria. A ver, la ACB, pues yo admiro a los que veis ACB regularmente porque me resulta complicado ver una competición que tiene muy poco interés salvo sus instancias finales, la verdad. Y Euroliga, pues mientras lo ha dicho Cefas, no pude ver el del jueves, sí pude ver un poco más el del martes. Creo que es tan meritorio ganar Olímpico, que es un muy buen equipo, como que me da pena ganar a Virtus de Bolonia, que es un equipo que el Real Madrid creo que tiene mejor plantilla y creo que tiene que ganar, ¿de acuerdo? Yo lo que lo habéis dicho vosotros, creo que hay que al mismo tiempo ser exigentes con el Real Madrid porque tenemos un equipazo, hemos hecho una gran inversión este año. Recuerdo el programa que le dedicamos a hablar de hacia una NBA europea y cómo el Real Madrid ha dedicado mucha inversión. Siendo conscientes de inversión al Madrid hay que exigirle cosas, pero también hay que ser conscientes de que Sergio Escariolo lleva un mes dirigiendo al equipo, que hay muchas piezas nuevas y que esto no es un videojuego que le das al botón y los jugadores juegan automáticamente, sino que son grupos humanos que tienen unas relaciones personales, que tienen que trabajar unos esquemas, unas tácticas. Chus Mateo era el segundo de Pablo Lasso, es decir, ha sido un equipo muy continuista
Y con Scarello, evidentemente, vamos a ver sistemas, vamos a ver juego, vamos a ver que el equipo no juega exactamente igual a como jugaba como había antes con el equipo Las Ochus, que son prácticamente 15 años dirigiendo al Real Madrid. Pero bueno, creo que ya hemos tocado un poquito el básquet, estamos todavía en etapas muy iniciales de temporada, ya digo, estamos empezando la Liga, estamos empezando la ACB, y luego te lo pregunté el otro día, Pedro, pero yo sigo preocupado por el Castilla. El Real Madrid-Castilla, estamos súper ilusionados con Arbeloa, tal. Sí hemos jugado Youth League, así que te quería preguntar, porque creo que tú viste el partido de Youth League, Pedro, ¿me suena? ¿Pudiste verlo? Sí, lo pude ver. Pude tenerlo de League. fondo en la oficina, lo pude ver, lo tengo cuando puedo trabajar el horario que yo considere más oportuno, entonces lo tenía un poco de fondo y lo vi. Un partido, evidentemente, contra un equipo que es peor que el Real Madrid, un partido a las 9 de la mañana, porque venía sobre todo lo más complicado, igual que el primer equipo, era esa diferencia horaria, y creo que se jugó y se ganó bien, con un partido muy sobrado, pero no es el que entrena Arbeloa, es el que entrena Juli Carmona. Entonces, él prácticamente con todo el juvenil A, siempre sí que se incorporan Víctor Valdepeñas o algunos jugadores o Dani Yáñez que pueden, creo, que aportar sobre todo esa experiencia que ya han competido, pero evidentemente hay preocupación. Hoy juegas contra Ponferradina, juegas en un campo siempre difícil como el Toralín, un equipo que ha sido de segunda división hasta hace poco y con las bajas importantísimas del Mundial Sub-20, que al final ayer se clasificó España sufriendo hasta el último momento tras ganar a Brasil 1-0 con gol de Iker Bravo y partidazo tremendo de Fran González, que hizo 4 paradas de un mérito tremendo y salvó esa clasificación. No se ha metido sufriendo como uno de los mejores terceros, pero sigue Jesús Forte afuera, sigue Diego Aguado fuera, sigue Thiago Pitas fuera, sigue Cristian David, Fran González, que es tu portero titular. Entonces, pues sí, llegas con muchas dudas, llegas con 4 derrotas seguidas sin marcar goles. Creo que la baja de Rashad Fetal al principio de temporada, que fue el más goleador durante la pretemporada, nos ha hecho muchísimo daño, y creo que le queda poco para volver, pero todavía le va a costar, y creo que hoy va a ser un partido difícil, sobre todo porque hemos perdido contra 2 filiales ya hemos perdido contra Osasuna y contra Athletic Club. Entonces creo que el equipo tiene que empezar a coger vuelo, tiene que empezar a coger confianza. Intentaré ver el partido por la tarde, seguramente si lo dan en la plataforma que tengo contratada lo veré, y vamos a ver qué 11 titular saca, que con las bajas va a ser complicado ver el equipo más titular. Stefan, una pregunta que no sé si lo escuché mal. ¿Has dicho Iker Bravo? Sí, el gol lo ha metido Bravo. Y Iker Bravo está en el Udinese, pero el gol lo mete con España Sub-20 en el Mundial. Lo metió ayer el gol para clasificarse. Vale. Estaba flipando, digo, que ha vuelto Iker Bravo al Madrid. Sí. No. Lo mete ayer, está jugando. Creo que sigue en el Udinese, pero lleva sin jugar bastante tiempo. Y metió gol, es el líder de la selección, capitán, número 10 de la selección Sub-20, donde hay 6 madridistas convocados, el equipo que más jugadores lleva después del Riyad Casablanca, me parece, no sé exactamente, o de algún equipo coreano. Creo que son los 3 equipos que más jugadores aportan al Mundial Sub-20, y teniendo en cuenta que no ha ido Franco Mastantuono, evidentemente, pero Argentina le iba a llamar. Es decir, el nivel de la competición sería más alto si hubiese sido en verano, que hubiesen dejado ir a más futbolistas que no han ido por compromisos con los primeros equipos ya. Pues ya digo, creo que con esto hemos cubierto los temas del día. ¿Queréis sacar algo de off topic? No hemos llegado todavía, ahora llevamos 57 minutos o ya cerramos el chiringuito por ahí. Y es que yo siempre me gusta sacar off topics, pero como decía, me he hecho detox de Twitter, por tanto, yo generalmente todo el off topic y toda la morralla que traía al final de los programas era de Twitter, entonces yo ya no me entero de nada, ahora no me entero de nada, entonces no sé si alguien tiene otro tema que sacar o ya lo dejamos aquí, vamos. Hombre, hay mucho tema, pero creo que son bastante políticamente incorrectos y podemos enfangar bastante los últimos minutos del programa. Entonces voy a intentar evitar sacar alguno de los temas porque son complicados.
Yo ya digo, creo que yo os aviso que si queréis hablarnos de temas un poco más, no tan panenquitas o no tan futbolísticos puro, sino un poco más de negocio, de perspectiva, de la industria del fútbol, de cómo los hábitos de consumo han cambiado los últimos años, de cómo las nuevas generaciones no viven la realidad, la tecnología como la vivíamos nosotros, van a ser los programas de la semana que viene, que vamos a hablar de dos temas que están íntimamente relacionados con esto, como van a ser la Superliga y la reforma del Estadio Santiago Bernabéu. O sea, en el panel de selecciones vais a tener contenido, así que bueno, por hacer el programa de 59 minutos en vez de una hora, creo que no pasa nada. Así que nada, ya con esto nos despedimos. Cefas Garrett, ¿algo más o ya decimos a la Madrid? Yo creo que está todo dicho y por mí a la Madrid siempre, claro que sí. Deseando hablar de esos temas off topic, pero totalmente relacionados con el fútbol la semana que viene. Que va a ser más interesante que las selecciones. Yo prefiero no sé si grabaré porque estaré viendo un Liechtenstein-Luxemburgo en el que seguramente haya muchísimos intereses puestos y creo que hay que verlo porque el mundo del fútbol es necesario ver ese partido. No quiero decir más. Histórico. No me decir nada. Así que nada, venga, muchas gracias y a la Madrid, hombre, a la Madrid. Gracias, a la Madrid.